Amantísimo Señor y buen Padre, venimos en esta mañana ante tu presencia. Te agradecemos porque hemos llegado al día de preparación. Gracias por esta semana que nos estás regalando, gracias por todas las bendiciones. Que hoy nos preparemos para entrar en tu reposo, para encontrarnos contigo, para adorarte y alabarte. Señor, en este momento vamos a estudiar tu palabra. Pedimos sabiduría y que el mensaje lo pongamos en práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, nos encontramos nuevamente para revivarnos con la palabra del Señor. Hemos llegado ya al final de la semana. Hoy día de preparación, día viernes, antes de nuestro día de reposo del Santo Sábado. Hoy entreguemos todo al Señor, que lo que terminemos lo hagamos conforme a su voluntad. Y lo que no podamos, dejémoslo ahí, porque el Señor para la siguiente semana tendrá la solución. Ahora revivémonos en su palabra, encontrémonos con Él. Nos corresponde estudiar el capítulo número 18 del libro de Jeremías. En este veremos otra representación, en donde el Señor explica lo que quiere decir a su pueblo por medio de cosas entendibles para ellos. Así empezamos desde el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. El alfarero tiene la bondad, el arte de tomar el barro y darle forma, y si éste se daña, vuelve nuevamente a tomarlo y a darle la forma que a él le parece. De la misma manera el Señor puede hacer con su pueblo y puede hacer con cada uno de nosotros, pues en sus manos somos como barro de alfarero. Y aquí Él está dando una nueva oportunidad a su pueblo Israel, a su pueblo Judá, a los habitantes de Jerusalén. Y continúa el profeta hablando desde el versículo 7. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. El Señor está dispuesto a escuchar la voz, el clamor de aquel hombre o aquel pueblo arrepentido. Esto sucedió con Nínive cuando Jonás fue enviado allá para proclamar que iban a ser destruidos, pero ellos entraron en arrepentimiento sincero y de esa manera el Señor no los destruyó. Y aquí Él dice: cualquier nación que se arrepienta, no le haré el mal que he pensado, pero si hacen lo contrario, yo me arrepentiré del bien que he pensado hacer con ellos. Versículo 11. Ahora pues habla a todo hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo: esto ha dicho Jehová: yo dispongo el mal contra vosotros y contra vosotros trazo planes. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Pero dirán: es inútil, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. A cualquiera que se arrepienta el Señor está dispuesto a perdonar, a cualquier nación, pero su propio pueblo no estaba dispuesto a escuchar. Y respecto a la naturaleza de la profecía, el pie de página de la Biblia de Andrews dice lo siguiente: se destaca la naturaleza condicional de la profecía, como en la historia de Jonás. Aún al borde de la destrucción, el arrepentimiento puede salvar a una nación y también la desobediencia puede destruir su prosperidad. Así que depende de cada uno de nosotros si es que obedecemos o no el mandamiento del Señor, la profecía del Señor. Pero el pueblo
Prefirió sus costumbres, pues era un pueblo terco, indispuesto a escuchar a su Dios. Versículo 13. Por tanto, así dice Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Algo horrible ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve de las rocas de las montañas del Líbano? ¿Faltarán las aguas frías que fluyen de lejanas tierras? Pues mi pueblo me ha olvidado, quemando incienso a lo que es vanidad. Ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para caminar por senderos y no por un camino bien dispuesto. Han convertido su tierra en desolación, en objeto de burla perpetua. Todo aquel que pase por ella se asombrará y meneará la cabeza. Delante del enemigo los esparciré como viento del este. En el día de su perdición les mostraré las espaldas y no el rostro. Cosa triste esta. El pueblo de Dios pasaría a ser asombro ante las demás naciones, asombro ante los que los rodeaban, pues su pecado los había llevado hasta este punto. Y aún así, por más que el profeta les daba mensajes que venían del Señor, ellos no querían escuchar. Ellos querían eliminar al profeta. Lo dice el versículo 18. Ellos dijeron: venid y preparemos un plan contra Jeremías, porque la instrucción no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, calumniémoslo y no atendamos a ninguna de sus palabras. Y ahora Jeremías confiesa su causa y la pone ante el Señor. Jehová, fíjate en mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado un hoyo para mi vida? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos al hambre, dispérsalos por medio de la espada. Queden sus mujeres sin hijos y viudas, sean puestos a muerte sus maridos y los jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase el clamor de sus casas cuando de repente traiga sobre ellos un ejército, porque cavaron un hoyo para atraparme y bajo mis pies han escondido lazos. Pero tú, Jehová, conoces todo su consejo contra mí para darme muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro. Tropiecen ellos delante de ti, y haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Jeremías aún en sus oraciones había pedido anteriormente por el pecado del pueblo, y él se había identificado también con ellos diciendo: Señor, hemos pecado, Señor, ayúdanos, Señor, no destruyas a tu tierra. Pero ahora el profeta dice: Señor, haz como tú quieras, destruye a este pueblo. Nosotros hoy estamos llamados a escuchar la voz del Señor. Este pueblo no quería oír por más que el Señor lo llamaba y le decía: arrepiéntanse porque yo estoy dispuesto a dejar a un lado el mal que quiero hacerles. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Estamos yendo tras el pecado? ¿O estamos queriendo cubrir el pecado como lo hacía el pueblo, pensando que Dios está dispuesto a perdonar cada vez que nosotros querramos pecar, cada vez que nosotros querramos infringir la ley de Dios? Motivo de pensar, motivo de ver cómo está también nuestra familia, cómo están nuestros hijos, cómo estamos nosotros como padres. Y si no estamos conforme a lo que el Señor pide, hoy es día de salvación, hoy es día de ponernos a cuentas con Él. Le invito a orar. Señor, gracias por este momento en el cual podemos entender que tú quieres que hagamos tu voluntad y estás dispuesto, Señor, a bendecirnos. Estamos en día viernes, estamos preparándonos para el día sábado. Señor, que hoy estemos dispuestos a dejar toda obra antes de la puesta del sol. Y si algo, Señor, tenemos que hacer después de la puesta del sol, que no sea conforme al mandamiento, que no lo hagamos, Señor, que nosotros quitemos el pie de caer en pecado y así de esa manera, haciendo tu voluntad, Señor, sigamos preparándonos para la venida de Jesús. Padre, acompáñanos en este día, bendícenos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, tenga un excelente día de preparación.